Gótico, gótica, gente de las tinieblas. Una palabra que se ha vuelto bastante popular en años recientes, aunque también ha sido bastante deformada, en especial por los granjeros expertos en arrear tallos secos, luego que la ha limitado a solo asociarse con el negro y un estilo basado en este color. Por ello, puede sonar extraño cuando se usa en otros contextos como lo es la arquitectura o la pintura, así que me di a la desquiciada tarea de investigar qué significa esta palabra en sí. Sin más rollo, comencemos. Como siempre es en estos casos, debemos empezar por la etimología. La palabra gótico viene del latín gothicus, término asociado a los godos, una tribu bárbara germánica, cuyo origen es un poco incierto debido a la falta de registros previos a los hechos por los romanos, siendo el único existente el de Jordanes, el cual relata que los godos provienen de Escandinavia, sur de Suecia, y se establecieron en el actual, y no sé si lo pronuncio bien, Gdansk, Polonia. Es entonces que en el siglo II, esta tribu comenzó a expandirse hacia el sur de Europa, saqueando y conquistando, como cualquier tribu bárbara en ese tiempo. Y es gracias a esta expansión que los godos entraron en el radar del Imperio Romano y viceversa, lo que eventualmente llevó a que estos dos se enfrentaran, y como Roma estaba pasando por un mal momento en ese entonces, los godos le daban sus buenos estate quietos hasta que les remontaron en el 200 después de Cristo. Aun con eso, los conflictos entre estos dos nunca cesaron. Eso hasta que vinieron los hunos, otra tribu bárbara que se posicionaron rápidamente como los meros, desplazando a los godos hacia Roma, y en consecuencia generando una alianza entre estos dos para poder repelerlos. Ya para este punto, el Imperio Romano era todo un chilequil de etnias, pero como es costumbre en esos tiempos, si no eras nativo del lugar donde vivías, no eras un ser humano digno de derechos. Por lo que los góticos sufrieron malos tratos a mano de los romanos a pesar de ser sus aliados. Entonces lo que siguió fueron guerras civiles, más alianzas, promesas y traiciones como si de una novela se tratase, terminando todo con la caída del Imperio Romano. Tantas cosas que hubieran cambiado si hubieran tratado bien a sus vecinos. Después de estos y muchos otros eventos históricos más, los godos sufrieron un cambio tanto religioso como cultural. De hecho, existieron dos tipos de estos. Los ostrogodos, tribu que trataba de mantenerse fiel a sus raíces, y los visigodos, aquellos que habían sido cambiados por la influencia de Roma, pasando de tener una religión considerada pagana al cristianismo, y quienes tendrán mucha mayor relevancia en el siguiente punto. Ahora, ¿qué tiene que ver este resumen histórico con lo que solemos relacionar con lo gótico? La respuesta, aunque un tanto rebuscada, se encuentra en cómo describían los romanos a esta tribu, pues para ellos eran fuerzas salvajes provenientes de los oscuros bosques. También decían que eran inhumanos y que hablaban como animales, pero muchas civilizaciones compartían este pensamiento entre ellas, así que no le demos tanta importancia. Lo que sí es importante es lo que vino después, la Edad Media. Nos vamos acercando a lo mero bueno, ya que fue durante este periodo que se fueron construyendo elementos asociados a lo gótico, al menos en la arquitectura y pintura. Las demás bellas artes y su cultura vendrán después. Así que sí, los godos pasaron de ser seminómadas con una cultura nórdica a nobles y reyes cristianos. Lo cristiano es gracias a la influencia de los romanos, pero lo rey y noble gracias al boom económico que hubo en el siglo XII, que permitió cambiar el estilo romano por uno nuevo, más imponente, luminoso y detallado. Por parte de la arquitectura, la cual estaba demasiado ligada a la religión y también la pintura aplica para esto, esta se caracterizó por la verticalidad, el detalle, las proporciones esbeltas y los vidriales. Esto gracias a las nuevas técnicas implementadas durante esta época, aplicadas mayormente para la construcción de iglesias, cuyo propósito era emanar una sensación divina que pudiera cautivar y adoctrinar a los creyentes analfabetas a través de sus detalles, colores e imágenes. Muchas de las características mencionadas se trasladaron a la pintura, caligrafía y demás ramas artísticas de ese entonces. Pero la iglesia, además de querer buscar cautivar a sus fieles, también buscaba influir miedo a quienes se desviaran del buen camino. Es por eso que también tenemos pinturas y esculturas sobre figuras demoníacas bajo el mismo sello del gótico, a la par de otras obras más angelicales, por decirlo de alguna forma. Aunque un detalle curioso es que a este estilo no se le llamó gótico en un principio, eso vino mucho después. Durante este momento histórico a este estilo se le llamó Opus Modernum u Opus Francigenum, por su origen francés. Y otra cosa curiosa es la falta de asociaciones a la oscuridad y lo siniestro. No obstante, al igual que en la sección anterior, todo cobraría sentido después. Pero de aquí podemos rescatar las siguientes características.
el detalle, el tipo de arquitectura y algunos tintes espeluznantes y sobrenaturales al estar ligadas a la religión. Estos elementos ya se acercan más a lo que se suele relacionar con lo gótico, por lo que la Edad Media está bastante ligada con el término. No obstante, hay otro elemento que quizás parezca un poco extraño que se haya mezclado aquí, el espíritu revolucionario, lo que nos lleva al siguiente punto. A toda esta corriente artística medieval se le empezó a llamar gótico en el Renacimiento, y lejos de ser algo bueno, esta palabra se usaba para despreciar a todo lo anterior dicho sobre la Edad Media. La razón se puede resumir en que los renacentistas eran como esos adolescentes que dicen que nacieron en la época equivocada, pues para ellos el arte romano era de gente muy refinada y lo que vino después fue hecho por changos ignorantes según ellos, refiriéndose en específico a los godos, e ignorando el popurrí de etnias que era Roma y que los godos del medievo no estaban ni cerca de relacionarse con los originales. En consecuencia, las obras góticas fueron ignoradas mientras el tiempo iba deteriorándolas, hasta que siglos después llegó el romanticismo en el siglo XVIII. Si los renacentistas eran fanboys de lo grecorromano, los románticos lo eran de lo gótico. Esta fascinación surge por la inconformidad ante el frío progreso de la industrialización y el capitalismo de su presente. Así que su refugio se encontró en el pasado, o mejor dicho, en sus ruinas. Este movimiento contracultural valoraba más las emociones, a la naturaleza y el pasado medieval. Un pasado idealizado porque claro que era muy bello vivir cuando la peste negra no tenía cura. Es así que cuando los románticos huyeron hacia dicho pasado, encontraban los vestigios de lo que alguna vez fueron esos grandes tiempos. Templos dañados o destruidos, cuadros en mal estado y demás objetos degradados, así como el folclore de sus respectivas tierras, fueron la inspiración que revivió y redefinió al gótico, retomando cosas como el detalle, lo sobrenatural, ahora con una inclinación menos religiosa, a la par que reemplazaban la divinidad, fe y esperanza para dar paso a la desolación, incertidumbre y obscuridad, pues estos eran los sentimientos que las ruinas del pasado evocaban en ellos. Aquí es cuando podemos comenzar a ubicar al gótico en la literatura con las características ya imaginadas. Seres fantásticos, mayormente como antagonistas, entornos lúgubres y medievales acompañados de una minuciosa descripción, un tono bastante dramático, melancólico y trágico, y eventos macabros. Pequeño paréntesis, no es necesario que una historia sea de terror para ser gótica. Por ejemplo, Jane Austen hizo una parodia al estilo de Don Quijote sobre el género, aunque la mayoría de historias sí contienen elementos asociados al terror. Tan solo la fórmula de las primeras historias góticas era algo parecido a Mario Bros, pero con un tono sombrío. Una mujer bonita es presa de un viejo riquillo que la encierra en un castillo hasta que un joven apuesto va a rescatarla, y en medio de todo hay elementos y eventos que pueden ser sobrenaturales o al menos bastante escalofriantes. Otro elemento es la presencia de la naturaleza y sus fuerzas, lo cual me recuerda a otro tipo de historias que vinieron después. Por otra parte, este retorno al pasado trajo un fuerte sentimiento de nacionalismo y aprecio por las raíces que se expandió por toda Europa, lo que llevó no solo a la restauración de edificios antiguos, sino a la imitación de su arquitectura en la llamada era victoriana del siglo XIX. Y no solo el estilo arquitectónico se retomó en este tiempo, sino que también muchas obras literarias consideradas como góticas se publicaron en este periodo. Por eso, cosas como la vestimenta, el avance científico, económico y tecnológico y el estilo refinado pasaron a formar parte en mayor o menor medida del gótico, aunque lo victoriano no está tan fuertemente relacionado con él como lo es lo medieval. Dichas historias a veces hacían a un lado el apartado sobrenatural para colocar a la ciencia ficción en su lugar, o mezclaban ambas, pero siempre conservando los demás aspectos, o al menos en la mayoría. Del lado de la pintura más de lo mismo, ya que el romanticismo copió el estilo gótico medieval, interpretándolo con una visión sesgada y metiendo su propia sazón en el proceso, lo que terminó por enriquecer el significado del gótico y, parafraseando a María Eldhach, tampoco sé si lo pronuncié bien, ligándose a él. Y como el romanticismo se trató de una revolución artística, era obvio que ésta se expandiría a otros países y continentes con el pasar del tiempo, lo que nos hace pasar al siguiente punto. Y es ahora cuando las cosas por fin se tiñen de color oscuro. La subcultura gótica nace de un movimiento musical que no está ligado de forma tan directa a lo que hemos venido contando. Esto no quiere decir que todo lo contado antes sea puro relleno, y ya veremos por qué. Ahora, según mis fuentes internas, lo gótico y el goth no son lo mismo. El primero hace alusión a todo el trasfondo histórico-cultural de los puntos anteriores, mientras que el último se refiere a lo perteneciente a la subcultura. Puede que esta diferenciación no tenga mucho sentido ahora, pero más adelante lo tendrá.
Los orígenes de la subcultura gótica se remontan a los 70 con el nacimiento del género post-punk, y como si de un hijo de padres adolescentes se tratase, podríamos decir que el goth se dio por accidente, ya que en este tiempo muchas bandas post-punk comenzaron a experimentar con nuevos sonidos y elementos que se alejaran de lo mainstream. Es así que los primeros indicios del goth se encuentran en Bauhaus con su primera canción Bela Lugosi's Dead, calificada con un sonido fantasmal cuya lírica hace referencia a vampiros, así como también tiene un murciélago en la portada. Pero la referencia más fuerte es hacia el actor que interpretó a Drácula en la época del cine de blanco y negro, ya que los monstruos de Universal se consideran también como parte de la historia del gótico. Más tarde, en los 80, vendrían otras bandas como Joy Division, The Cure y Siouxsie and the Banshees, incorporando tonos melancólicos a esta nueva propuesta musical, mientras que en el ámbito performativo se tomarían estilos similares a los usados por otros personajes del glam rock como David Bowie o Alice Cooper, solo que a veces con tonos más oscuros. Estas bandas han sido clasificadas como proto-goth, puesto que el género se consolidó y alcanzó su fama con la banda del Cepillín de Andrew Eldritch, The Sister of Mercy, quienes reunían esa melancolía, estilo rockero de tonos oscuros y la esotería. Aunque también hay bandas clasificadas como goth que integran sintetizadores o instrumentos sinfónicos como los pertenecientes al género dark wave. De aquí en adelante, el género gothic, lo que de verdad estaba relacionado a él, volvió al ámbito underground después de un tiempo, más en concreto por inicios de los 90. Sin embargo, su influencia y varios de los elementos que lo conformaron fueron tomados por otras bandas como Black Sabbath y toda la corriente del metal en sí, quienes llevaron lo macabro, esotérico y el rock al extremo. En consecuencia, con el tiempo se fue asociando el goth con el metal y todo lo que le compone, cuando estos en realidad no tienen mucho que ver. Lo único más cercano al género, según mis fuentes, es el doom metal, del cual nació después el gothic metal. Y como alguien que en su vida había escuchado algo de estos géneros, déjenme decirles que la diferencia se nota bastante. Pero retrocediendo un poco, cuando dije que el goth como género musical se creó por accidente, no solo me refería a la casualidad de que algunas bandas usaban elementos góticos como parte de su performance, sí la intención de crearles un género, ya que la prensa y otros medios tuvieron un rol importante en esto al bautizar esta nueva propuesta musical como goth, y los artistas solo le siguieron la corriente. Otro factor en la consolidación de esta subcultura fue la aparición de los clubes góticos por ahí de los 80, que, al igual que el género, comenzaron como lugares dedicados al punk y al post-punk, pero la creciente popularidad de este movimiento musical desencadenó en la creación de espacios con pura esencia gótica o que algunos de los clubes estuvieran mezclados con esta. Y así, poco a poco esta comunidad fue creciendo hasta que tanto las bandas como la subcultura ganaron exposición en otros medios, y esto fue algo de doble filo. Por un lado, la comunidad iba en crecimiento, sea por introducciones directas como escuchar música gota en algún lado, o indirectas como ver una de las muchas representaciones de lo que es el gótico, y por el otro, se deformaba y hacían asociaciones incorrectas sobre lo que significaba ser goth o gótico para el público general, gracias a representaciones incorrectas o banales sobre la subcultura, o como diría la gente que no se baña, lo normiaron, güey, se hizo normie. Para evitar confusiones, según el blog del que saqué mucha de la información y basándome en la descripción de un subreddit, existen 3 clasificaciones que pueden fungir como una guía general para distinguir lo que es verdaderamente gótico. 1. Gothic, término utilizado para aquellas personas con interés en lo gótico, refiriéndome al trasfondo histórico, artístico y cultural previo al movimiento musical, y su vestimenta no está necesariamente relacionada con la forma de la subcultura goth, sino que se orienta más con el gótico antes mencionado, así como tampoco se le puede asociar tanto al color oscuro. 2. Dark es el término correcto para lo que el vulgo suele denominar como gótico, es decir, gente con inclinaciones hacia lo siniestro y cosas así, bien oscuras, pero que de forma intrínseca no está atada a lo gótico y el goth. Aquí la vestimenta oscura sí entra, pero no necesariamente se parece a lo que usa la gente gótica. Número 3. Goth. Para la gente perteneciente a la subcultura y que son fanáticos de la música ya mencionada, ya que es requisito ser fanático de alguna banda goth para considerarse uno. Existen diversas formas de vestir de los góticos, pero las que creo más representativas son el trad goth y el romantic goth. Otra cosa que olvidé mencionar fue que la subcultura gótica no está relacionada con ninguna religión, a pesar de utilizar y tener inclinación por la esotería, por eso se pueden ver símbolos egipcios, satánicos y demás en este grupo.
La distinción entre el primer y último término se hace en base a una diferencia temporal, es decir, no puedes decir que X cosa del pasado es Y porque esta se definió mucho después de X, y a mi parecer también tiene mucho que ver en su origen. Ambos tienen en común ser novedosos e ir contracorriente del paradigma de su época, pero mientras que el gótico tiene una extensa historia de formación en la cual dicha característica no estaba impregnada hasta el siglo XVIII, aunado a más matices como su uso peyorativo. Por otra parte, el goth desciende del post-punk y no del romanticismo, enfocándose directamente en la música y no en múltiples ámbitos artísticos. Además que los románticos se podrían considerar algo más cercano a la clase media, mientras que el post-punk estaba abarcado por gente del proletariado o estatus social menor al de la clase media. Igual hay gente a la que todo esto le vale cheto y tiene su propia idea de lo que es gótico y lo que no, lo que me lleva a... Entonces, ¿siempre qué significa o engloba la palabra gótico? Bueno, resulta algo complicado ya que depende del ámbito al que nos estemos refiriendo. Del lado artístico, excluyendo la música, la palabra se refiere al estilo usado en el medievo que se caracterizó por el excesivo detalle, la verticalidad y esbelteza de las obras arquitectónicas y los cuadros, pero con el añadido de apariencia lúgubre u obscuro que el romanticismo le concedió. Por otra parte, la literatura está marcada por el dramatismo, que puede venir acompañado de la melancolía, tener contenido macabro y tragedias en ellas, podríamos decir que fue una forma de compartirse gore, así como incluir elementos fantasiosos o de ciencia ficción si te sientes más pretencioso. Y luego está la subcultura, que es otro rollo. Pero si tuviera que hacer una definición de la palabra como adjetivo, sería la siguiente: algo que alude a la sensibilidad y melancolía, con un espíritu revolucionario, un interés o relación con lo sobrenatural, lo macabro o las tragedias, o ambas al mismo tiempo, lo que da ese tono oscuro y sombrío al que se suele asociar y que se traslada muchas de las veces con la vestimenta. Esta definición la hice basándome en características que comparten tanto el goth como lo gótico, y a pesar de ser bastante general, creo que sigue manteniendo algo de complejidad. Iba a incluir la vestimenta victoriana a la definición, pero como dije, existen muchas formas de vestimenta gótica, además de que esta forma de vestir no formaba parte del goth original, sino que llegó hasta los 90, y esto también aplica para la estrecha relación con lo medieval y varias de las cosas que tengan que ver con el romanticismo. Así que espero que haya quedado claro que cualquier chica con demasiado maquillaje blanco y que esté vestida de negro, o señor de pelo largo con maquillaje de blanco y ropa negra, no son necesariamente góticos, y muchos de los personajes ficticios a los que se les añade este término tampoco lo son. Y eso sería todo por el momento. Escribe en los comentarios si crees que mi conclusión está bien o si debería borrar el video por desinformación. Un saludo y agradecimiento especial a Mike Siberia y su blog, que fue de donde saqué la mayoría de la información para este video. Nos vemos la próxima vez que espante las ganas de procrastinar. Adiós.